La parábola es muy corta, es muy sencilla y aparece solamente en el Evangelio de San Lucas. Lucas tiene una serie de parábolas muy particulares que solamente son propias de su Evangelio. El contexto de esta parábola es ya Jesús cansado. Jesús está cansado de sus discípulos, Jesús está cansado de las multitudes, Jesús está cansado sobre todo de los fariseos y de los escribas, porque parecen no entender nada, parecen estar totalmente sordos y cerrados al mensaje de Jesús. No entienden, no quieren acoger la buena noticia del reino de Dios. Es una noticia que demanda cambios, exige cambios de pensamientos, de ideas, exige un cambio de afectos. El reino de Dios, para ser acogido, necesita un cambio de mente, un cambio de corazón, para poder ser recibido. La paradoja es que realmente el reino de Dios, una vez acogido, es el que transforma. Y no es nuestra fuerza de voluntad lo que nos transforma, es la gracia del reino. Pero al mismo tiempo, el acoger el Evangelio, acoger la noticia del reino de Dios necesita de nuestra libertad, necesita nuestra entrega de corazón, la entrega de mente, para recibir la novedad que es Dios en Cristo Jesús y poner al lado por completo toda nuestra forma de pensar, toda nuestra forma de sentir. Jesús tiene otra parábola maravillosa para entender esto. Él dice que acoger al reino de Dios es como un odre que recibe un vino nuevo, y para que el vino nuevo sea recibido, el odre tiene que ser ¿qué? Nuevo también, porque si se echa vino nuevo, él dice, en un odre viejo, en una forma de pensar vieja, el vino al expanderse va a romper el odre que ya viejo está seco y no se puede estirar. Necesita el vino nuevo, un odre nuevo, donde la piel todavía está suave, y ese vino al extenderse, al expanderse, no va a romper el odre. Pues esa parábola tan sencilla pero tan profunda nos recuerda que para recibir al reino de Dios, para recibir el Evangelio, tenemos que ser odres nuevos, tenemos que dejar a un lado todo para entonces dejarnos sorprender por la novedad del reino, y la novedad tiene un nombre que es Jesús. Algo totalmente nuevo y algo totalmente diferente. Es en ese contexto de cansancio de Jesús, de ver que sus discípulos, que las mismas multitudes que cuida, que ama, que sana, que alimenta, y sobre todo el mundo religioso, el mundo de los fariseos y los escribas y saduceos en el templo, no entendían nada y querían seguir siendo odres viejos. Jesús está cansado. Y es en ese contexto que Jesús hoy presenta la parábola de la higuera. La higuera, igual que los viñedos, son símbolos muy bíblicos del pueblo de Israel. Israel, como pueblo de Dios, estaba llamado a ser un árbol, una higuera, que diera muchos frutos, y frutos ricos, y frutos abundantes. Israel, como una higuera, estaba llamado a ser un pueblo fuerte, y también Israel, como la higuera, estaba llamado a tener hojas verdes y grandes que sirvieran de sombra para los pobres en la lluvia y en el sol. Israel no cumple nada de estas imágenes de una higuera. Ni es fuerte, ni produce frutos, y muchísimo menos ofrece refugio como la higuera al caminante y al pobre. La higuera de hoy es una higuera que no ha dado frutos. Es una higuera estéril. Y una higuera supuestamente ya a la edad de 10 años era el momento más frondoso de la higuera. Era el momento más en donde los frutos iban a ser más abundantes. El texto dice que el dueño de la higuera ha ido 3 años a buscar sus higos
y la higuera no había dado nada. Pero en el Levítico dice que los árboles frutales, entre ellos la higuera, los primeros 3 años, cuando daban fruto, el fruto no se podía recoger. Había que dejar que el fruto se pudriera en el árbol. La idea era que ese fruto que se iba pudriendo iba a seguir fertilizando su propio árbol. O sea que 3 años de frutos no se toca. En el 4º año, dice el Levítico, que entonces tú y yo podemos ir a la higuera y empezar a arrancar los higos o los frutos que fueran. Pero no nos los podíamos comer. Los frutos del 4º año tenían que ser ofrecidos en el templo para que se lo comieran los sacerdotes del templo. Después del 4º año de frutos es que tú ibas a recoger los higos. Si este señor ha ido a recoger higos por 3 años, ¿cuántos años llevamos entonces? 4 y 3, 7. Somos brillantes, ¿verdad? Podemos sumar. 4 años de frutos y 3 años que él iba a buscar el fruto. O sea que este árbol, si empiezas a sumar 4 y 3, ¿por cuántos años no ha dado fruto? 7. Porque él va a buscar los que les toca, que es al 5º año. Y se ha ido 3 veces, 7 años este árbol no ha dado fruto. Por lo tanto, el dueño de la higuera está ¿qué? Cansado. Porque este árbol por 7 años no ha dado fruto. Y dice, pues córtalo. Aparece el jardinero, el que cuida el viñedo, donde en el viñedo hay una higuera. Y le dice al dueño, vamos a darle 1 año más. Déjame, yo voy a cuidar el terreno, voy a fertilizar, voy a cavarlo, que la tierra esté removida, voy a quitar, por supuesto, me imagino que la maleza, vamos a regar la higuera. Y si en 1 año no ha dado fruto, entonces tú que eres el dueño de la higuera, córtala. Pero déjame a mí cuidarla 1 año más. Es curioso que el jardinero no le dice al dueño, te aseguro que da frutos. El texto dice, vamos a ver si da frutos, pero dame un chance, dame una oportunidad más. Lo que yo encontré realmente muy interesante en el texto es que el dueño de la vid no solamente quiere, el de la higuera, no solamente quiere cortar la higuera porque no da frutos. Y aquí volvemos al tema de las traducciones bíblicas. En el texto en inglés dice que él quiere cortar la higuera porque el árbol, y es una afirmación en el texto en inglés, el árbol está agotando el terreno. El árbol simplemente lo que hace es ocupar espacio y está gastando la tierra. En el texto en español no es una afirmación, es una pregunta. Y la pregunta en español es más violenta que la traducción que pusieron en inglés. La pregunta que hace hoy en el texto en español es, ¿para qué ocupa la tierra inútilmente? En inglés dice, el árbol está agotando el terreno. En inglés dice, ¿pero para qué? ¿Para qué ocupa esta tierra si es inútil este árbol? Suena más fuerte en español, ¿eh? Porque cuando tú lanzas la palabra inútil, esa palabra sacude. Estás ocupando el terreno por gusto y lo estás ocupando inútilmente. Yo dije que la higuera es símbolo del pueblo de Israel. El cristianismo va a asumir ese símbolo de la higuera y va a convertirse en símbolo de la iglesia. Si tú y yo somos iglesia, si tú y yo somos los discípulos de Cristo y somos la nueva higuera del Señor,
¿Qué nos estará diciendo Dios en esta mañana a ti y a mí? Nos está diciendo Dios, estás gastando el terreno, lo estás cansando. Dios nos estará preguntando a ti y a mí, ¿por qué ocupas espacio en la vida, en tu iglesia, en el mundo, en la tierra, si eres, ¿qué? Inútil. Y son una afirmación muy fuerte. Estás agotando el terreno y es una pregunta muy fuerte. ¿Para qué existes si eres una persona inútil? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. La buena noticia es que Dios sabe que tú y yo somos capaces de dar muchísimos frutos. Por una razón muy sencilla lo sabe. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Dios sabe que somos capaces de ser muy fructíferos. Que aquí cada uno de nosotros en esta mañana tenemos un potencial enorme de convertirnos en un árbol hermosísimo. Dios es paciente, eternamente paciente, y espera año tras año, tras año, tras año, tras año, el momento en que tú y yo finalmente florezcamos a plenitud y podamos ofrecerle al mundo y a Dios nuestro potencial más increíble, construido sobre las tres virtudes del amor, de la fe y de la esperanza. Dios, leía yo una de las meditaciones que me mandaron tantas, había una que me gustaba muchísimo, decía Dios es un Dios, es el Dios de las muchas oportunidades, el Dios de las muchas oportunidades, y que lo único que necesita es lo que yo dije al principio, nuestra entrega de la libertad y la entrega de nuestra voluntad que nos pone en camino hacia Dios. Es lo único que necesita Dios, la respuesta interior tuya y mía que se vuelve hacia Dios. Yo me puse a pensar, Dios santo, no te voy a preguntar qué edad tiene, eso no sé, tú sabes la edad que tiene, yo sé la mía. ¿Cuántos años llevamos nosotros metidos en la iglesia? ¿Cuántos retiros hemos hecho? ¿A cuántas misas hemos ido? ¿Cuántas oraciones hemos hecho? Y yo me hacía la pregunta, y todavía no acabamos de florecer plenamente. Me hice la pregunta, ¿y por qué? El padre Nick, fraile franciscano capuchino, estuvo aquí el lunes en la noche dando su reflexión. Y hubo una cosa que dijo que a mí me impactó muchísimo. Dijo, no queremos convertirnos, no queremos cambiar, no queremos ser una persona nueva, porque incluso tenemos miedos de desprendernos hasta de nuestros miedos y de nuestras heridas. No sabemos ser alguien nuevo y preferimos permanecer estancados en las heridas y los resentimientos. Yo me puse a pensar toda esta semana en el fondo qué significaba eso. ¿Saben cuál es el miedo mayor del ser humano? Ser libre. Es el miedo mayor del ser humano, ser libre. Y preferimos entonces la esclavitud interior. No acabamos de dar frutos porque tenemos miedo de ser quien somos y ser entonces de verdad todo el potencial que somos. Y quedamos encerrados como el caracolito, que se encierra ¿dónde? En su propio caracol. Y no llegamos a ser a plenitud la higuera que Dios nos ha llamado a ser, porque tenemos miedo a nuestra propia libertad. Y por eso podemos ir toda la vida a la iglesia, a los retiros, las oraciones, la liturgia,
y no acabamos de dar frutos plenos porque tenemos miedos a ser libres. Estamos entrando a la tercera semana de Cuaresma, gente. Y creo que es una buena semana para entrar en una peleita con las dos preguntas, mejor dicho, la afirmación y la pregunta del Evangelio de hoy. Oye, Pedro, estás ocupando espacio por gusto. Te voy a dar un año más. Y si al año no terminaste de dar fruto, te voy a cortar. Y te está haciendo a ti y a mí una pregunta. ¿Para qué ocupas espacio si no das frutos? Si eres inútil. ¿Para qué? Así que le pedimos hoy al Señor lidiar con esta afirmación y esta pregunta esta semana. Y entrar bien profundo en nosotros y preguntarnos, ¿por qué no quiero? ¿Por qué no quiero? Y ya yo no digo ni puedo, ¿por qué yo no quiero ser plenamente libre? ¿Por qué no quiero soltar las memorias, los resentimientos, los miedos, las heridas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pedir la gracia, muy a lo ignaciano, pedir la gracia de la libertad interior, para poder ser entonces plenamente un terreno fértil donde crezca una higuera hermosa y ofrecerle al final del camino a Dios todo el potencial que nos dio habiendo fructificado. Que nuestras manos se presenten delante de Dios llenas de los mejores higos.